Buenos días, Esteban, estudiante del segundo año de secundaria del Colegio Virgen de Vírgenes. Vamos a continuar con nuestra clase de literatura española y el día de hoy vamos a estudiar, el título, vamos a estudiar el siglo de oro español, pero vamos a hacer un análisis literario. Nosotros ya hemos hablado de la teoría, de las características y de la división que tiene el siglo de oro español. Mencionamos que este siglo en realidad duró 150 años, mencionamos que había una corriente humanística y otra barroca, y ahora, para poder luego desarrollar mejor ese tema teórico, y tal como te lo hemos planteado en tu temario, vamos a analizar rápidamente y muy brevemente dos obras de estos periodos. Empezaremos con Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna, aquí es el título, Fuente Ovejuna, fue escrita por Félix Lope de Vega. Él pertenece al humanismo. El género de la obra es dramático, ¿no? Esta obra fue hecha para ser representada en teatros y va a utilizar el diálogo versado, el diálogo rimado. El contexto en que la obra se desarrolla, como ya lo mencionamos, es en el periodo del humanismo. Fuente Ovejuna es la historia que, a ver, vamos a ponerlo por partes, la trama. Fuente Ovejuna es la historia que cuenta cómo en un pueblo tranquilo, donde se dedicaban justamente a la ganadería, a la crianza de ovejas y también a la siembra, va a recibir la visita de un comendador, de una autoridad impuesta por el rey. Esta autoridad se llamaba Fernán Gómez y llega con dos criados, Flores y Ortuño, para quedarse en Fuente Ovejuna. El pueblo, mientras que no tenían comendador, era gobernado por el alcalde don Esteban, un hombre bueno, pero el comendador le arrebata todas sus funciones. Lo malo es que este comendador era muy abusivo. Se metía a los restaurantes o las tabernas, se tomaba el vino sin pagar, comía y no pagaba, se llevaba animales, pero su principal vicio, su principal maldad era abusar de las mujeres que encontraba solas en el camino o en el río cuando lavaban ropa. Todo el pueblo de Fuente Ovejuna comenta lo que está pasando, pero nadie se atreve a enfrentar al comendador porque es una autoridad que proviene del rey. Los hombres tienen sus reuniones, sus consejos varoniles a los que no pueden entrar las mujeres, pero no se atreven a enfrentar esta autoridad, porque enfrentarse al comendador sería como faltarle el respeto al rey. Y el cuestionamiento está en que se debe obedecer a alguien que es malvado. Vayamos al nudo. Abusando de su poder, el comendador va a encerrar a Frondoso y le quita las funciones al alcalde y abusará de Laurencia. ¿Qué es lo que había pasado? El comendador ya había ido al río y se había llevado a unas cuantas muchachas con ayuda de sus secuaces, pero se obsesiona con Laurencia y Laurencia es hija del alcalde Esteban. Cuando una tarde estuvo a punto de abusar de ella, llegará Frondoso, su enamorado, un campesino, que lo amenazará con una ballesta y el comendador le dirá que esa afrenta no sería olvidada jamás. Luego el comendador con sus hombres van a tomar preso a Frondoso acusándolo de sedición. ¿Qué es sedición? Aquel que incita a la rebelión en contra de la autoridad del rey. Una vez que ya lo tiene encadenado en su castillo, encuentra otra vez a Laurencia sola, se la lleva y la viola. Mientras en el pueblo seguían los hombres en sus consejos, en sus reuniones, buscando qué hacer. En eso irrumpe, molesta Laurencia con la ropa toda arrebatada, toda maltratada, y reclama a los hombres que hagan algo. Los insulta y los llama hasta maricones, porque ellos solo se reúnen y conversan, pero no se atreven a enfrentar al comendador.
ella dice, somos varios y ellos son solamente 3, haciendo alusión al comendador y a sus 2 secuaces. Y ya que los hombres no quieren hacer nada, las mujeres tomarán rejas, fierros y cuchillos e irán en contra del comendador a lavar su honra con la sangre de este malvado. Ella le dice que no necesita del apoyo de los hombres y sale y vocifera. Los hombres, conmovidos por el dolor de Laurencia y por la determinación de las mujeres, van a acompañarla y todo Fuenteovejuna, cogiendo sus armas de campo, sus herramientas en realidad, marcha al palacio del comendador y le dan muerte y lo decapitan. Matan también a Flores, pero Ortuño, uno de los secuaces, logrará escapar en busca del rey. La historia continúa y el rey recibe justamente a este sobreviviente que le cuenta su versión de los hechos. El rey, molesto porque han matado a una autoridad que él ha enviado, manda una comitiva para que encuentre a los asesinos del comendador. Esta comitiva, integrada por un fiscal, un juez y por muchos soldados, empiezan a torturar al pueblo, pero el pueblo se ha puesto de acuerdo. A la pregunta de quién mató al comendador, el pueblo contesta, Fuenteovejuna, señor. Torturan a niños y a mujeres, le queman los pies a ancianos, le meten látigo a todos, pero siempre en busca de la pregunta. Y cada vez que alguien sentía que el dolor lo consumía y estaba a punto de hablar y decía, voy a hablar, señor, se acercaba el juez y preguntaba, ¿quién mató al comendador? Y contestaba, Fuenteovejuna, señor. Cansado de una semana en que no pudo averiguar nunca quién mató al comendador, este juez, este corregidor, envía cartas a los reyes. Era justamente el rey Fernando y la reina Isabela, los reyes católicos, quienes, sorprendidos por esta determinación del pueblo, deciden viajar a Fuenteovejuna. O, mejor aún, llevar a Fuenteovejuna a su corte real. Todo el pueblo es llevado a la fuerza y las demás aldeas ven cómo un pueblo entero era arrastrado, encadenado hacia la corte del rey, temiendo lo peor. Y cuando están en presencia del rey, todos continúan con su manifiesto. ¿De quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor. Y luego le van a contar al rey qué es lo que había motivado a esta matanza. El rey o los reyes, conmovidos por esta determinación del pueblo ante las injusticias de las cuales eran víctimas, deciden perdonarlos, pero dejan un precedente y piden que nadie más tome la justicia por sus manos, que si alguna autoridad vuelve a comportarse de esa manera incorrecta, deben comunicarse con el rey, que él sabrá sancionarlos. Fuenteovejuna, liberado, vuelve a su pueblo, las demás aldeas se enteran de su hazaña y también de la advertencia del rey, y el pueblo recobra la tranquilidad. Bien, entonces esta obra de Fuenteovejuna, de Lope de Vega, máxima obra de este escritor del siglo de oro, muestra varios tópicos interesantes. El primero, el papel determinante de las mujeres. Recuerden que en la cultura española durante la Edad Media, la mujer no tenía ninguna participación. Aquí Laurencia se convierte en el símbolo de la mujer que dirige a todo un pueblo. Sí, en segundo lugar, el protagonismo cambia. Antes los protagonistas eran los nobles, hombres importantes. Ahora el protagonista es el pueblo, la gente común. Y en tercer lugar, el final termina siendo feliz, pero no porque el rey de buena gente los perdone, sino porque Lope de Vega deja entrever que el pueblo está tan unido que es capaz de dejarse matar hasta por el rey. Y al rey no le queda otra que negociar con su pueblo esta paz, perdonándolos, pero permitiéndoles que se vayan y que adviertan a los demás pueblos a que no cometan las mismas acciones. Bueno, vamos ahora a analizar una segunda obra, La vida es sueño, o mejor dicho, vamos a resumirla. Esta obra pertenece
al periodo barroco, ¿sí? A la otra parte del siglo de oro. El título, La vida es sueño. El autor será ahora Calderón de la Barca, un poeta, un dramaturgo, perdón, que luego se convertirá en fraile. El género que pertenece también es dramático, la forma que usa también es el diálogo versado, era una forma muy común en este siglo de oro, y el contexto en el que se desarrolla la historia, como ya lo dijimos, el barroco. Ahora, vamos a la historia. ¿De qué trata? Esta obra tiene mucho parecido, o tiene influencia en todo caso, de Edipo Rey o de la predestinación de los clásicos griegos. El rey Basilio, rey de Polonia, encierra a su hijo Segismundo, cuando aún es un bebé, en una torre, para evitar que se cumpla un mal augurio. ¿Qué es lo que había ocurrido? Cuando la esposa del rey Basilio estaba embarazada, él consulta a los adivinos para saber cuál será la suerte del príncipe, del futuro heredero del reino, y las adivinas le dicen al rey que él será tan terrible que causará la muerte de sus padres. Y cuando Segismundo nace, su madre fallece. Esto le hace creer al rey que la profecía es cierta y lo encierra en una torre. Allí lo cuida un vasallo del rey llamado Clotaldo. Segismundo crece encadenado a las paredes de la torre y solo ve ese mundo, las paredes y algunas sombras, y el único humano que conoce es a Clotaldo. Pero, cuando pasa el tiempo confinado y cumple la mayoría de edad, el rey decide hacer algo. Como el rey no tendría un heredero legítimo al tener a su hijo encerrado, además el rey había comunicado al pueblo que el príncipe Segismundo, que el bebé había muerto a los pocos días de nacido, no le queda otra alternativa a Basilio que pasarle el reino a sus sobrinos que gobernaban en otras tierras, príncipes extranjeros. Pero antes de eso, decide probar a su hijo, saber si era cierto o no esta profecía. Cuando está cenando, Clotaldo, el sirviente de Segismundo, pone poderosas drogas en la comida. Segismundo se queda dormido y entre varios sirvientes lo llevan al palacio, lo bañan, lo visten como un príncipe y cuando despierta en la mañana Segismundo y se ve en el palacio, se maravilla, no entiende qué ocurre. Le pregunta, llama a Clotaldo y a los sirvientes y le pregunta qué pasa y todos le dicen de que él era el príncipe Segismundo y que siempre vivió allí. Esto confunde a Segismundo y piensa que la vida en la cárcel de aquella torre fue solo un sueño. Y justamente Clotaldo le dice eso. Usted siempre tiene pesadillas de que está encerrado en una torre. Segismundo no ha tenido trato social, no sabe cómo comportarse en la mesa. Cuando hacen un banquete come como él comía en su torre, con la mano, torpemente. Y trata de manera un poco tosca a algunas personas. Otros se ofenden. Entre los invitados están justamente sus primos que están observando el experimento. Sus primos, y uno de los primos ofende a Segismundo. Se burla uno de los criados y Segismundo, molesto, amenaza al criado con que si sigue burlándose, lo aventará por la ventana. El criado se sigue burlando y Segismundo lo coge del cuello, lo levanta en el aire y justamente lo avienta por la ventana y el criado muere. Ante esto, el rey, que estaba escondido como un sirviente más, observa que su hijo sí es cruel y que conviene encerrarlo. En la noche vuelven a drogar a Segismundo y a la mañana siguiente el pobre despierta encadenado en su torre. Llama a Clotaldo, este se acerca y Segismundo le pregunta por el palacio, por las sedas que vistió, por la gente que conoció, y Clotaldo le dice que eso solo fue un sueño. Él siempre vivió en la torre. Esto va a contrariar más todavía al pobre príncipe, que ya no sabe cuál es la realidad y cuál es la ficción.
El rey Basilio, al ver que su hijo no era pues digno del trono, decide entregarle la corona, la heredad de este gobierno a sus sobrinos. Pero el pueblo, que se entera que el príncipe Segismundo sí está vivo y se niega a tener reyes extranjeros, hacen una revuelta, ingresan al palacio, entran a la torre y liberan a Segismundo, quien sigue confundido y no sabe si está viviendo un sueño o si esto es ahora verdad. Le explican todos la verdad de los hechos y le piden a Segismundo que por favor saque del gobierno a su padre, el rey Basilio, que era cruel y tirano. Cuando Basilio se entera de esto, marcha con sus tropas hacia Segismundo, que era guiado por su pueblo. Segismundo conversa con su padre y su padre le dice que efectivamente él lo había encerrado en la torre y le cuenta por qué. E incluso le dice, mira, ahora estás aquí frente a mí a punto de cumplir la profecía. Quieres mi muerte para quedarte gobernando tú. Los ejércitos luchan y Segismundo logra derrotar a su padre, al rey Basilio, pero no lo mata. Recordando la palabra de su padre, decide cambiar su destino. Perdona a su padre y le pide que siga gobernando, y su padre Basilio, al ver que Segismundo era un muchacho noble, lo nombra ante todos su futuro heredero. Bien, la diferencia con la obra de Edipo Rey, donde también hay una profecía sobre un príncipe, es que en el caso de Edipo Rey, esta obra griega, él sí cumple su destino, no se puede escapar. En el caso de Segismundo, él da otro mensaje, un mensaje antropocentrista, lejos de lo religioso. El hombre elige y decide su destino. Bien, muchachos, esto es todo por hoy y ya nos veremos para hacer más detalles, para explicar más cosas en nuestra asesoría. Nos vemos y conmigo será hasta una próxima oportunidad.